Muy buenas noches, doctora obstetra Rosa, ¿se me escucha? Obstetra, ¿me confirman por favor si se me escucha?
Obstetra Rosa, ¿se me escucha? ¿Me puede confirmar, por favor? Buenas noches. Sí, Ya, genial, vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam, soy la asesora académica del Centro de Capacitación, Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida a este curso de actualización internacional denominado Infecciones en el embarazo, posparto y shock séptico en la obstetricia. A cargo de la ponencia está la obstetra Rosa Sánchez Cabezas. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición de la obstetra. Y aquellos participantes que aún desean obtener la clase grabada, los materiales y la certificación, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más preámbulo, esperando que sea muy beneficioso para cada uno de ustedes, doy pase a la obstetra. Adelante, obstetra Rosa, muy buenas noches. muy bien, un gusto. Muy buenas noches a los participantes de la sesión de hoy, que vamos a abordar sobre infecciones en el embarazo, posparto, shock séptico en obstetricia. Antes de que nada, vamos a basarnos en la guía de obstetricia y ginecología referente a lo que se ha publicado en el Instituto Materno Perinatal del año 23, que se ha publicado en febrero de este año. Estamos trabajando mediante esta guía. Bien, para la parte de definición, vamos a resaltar sobre todo qué es la parte de sepsis, o que le denominamos como respecto a la sepsis. Em, es aquello como la disfunción orgánica potencialmente mortal que va a ser causada por una respuesta desregulada del huésped, en este caso el paciente, en situaciones de la infección dañando pues tanto hasta sus propios tejidos. Hay que también ver en cuenta, tanto por sepsis o tanto shock séptico, tanto enfocado en diferentes sociedades científicas, bueno, en estas americanas, europeas, en las cuales se precisan que han considerado como parte de este manejo aquellos tantos también añadidos los signos de infección con solo tres criterios de diagnóstico, que uno no solamente enfoquemos la parte de sospecha, la parte también consecuente a lo que produce sepsis y finalmente la parte relacionada a lo que es shock séptico. Entonces consideraron de repente no seguir utilizando estos criterios del SIRS, más visto antes, ni sepsis severas, que se estuvo empleando en el año 91, y así definieron la palabra que hoy estamos empleando en función de sepsis como en relación a disfunción orgánica, justamente la parte conceptual que estamos señalando. Entonces, además de ello, cabe recalcar que la definición que además utiliza este sistema de puntuación se ha basado en ese SOFA Obstetrics, en el cual se ha visto también el modificado, el Score SOFA, la Sequential Order, en el cual vamos a abordar un poquito en el siguiente cuadrito. Y en este caso, justamente tenemos aquí la parte definitiva, perdón, la parte de definición, que en el cual vamos a basar en ese software obstetric modificado, que es en la presente tablita 1. Y en esta tablita 1, a ver, voy a poner este puntero. Esta tablita 1 utiliza este tipo de score en base a un parámetros. Digamos que es como una especie de herramienta clínica que parece identificar más rápido a pacientes con infección sospechado que tienen un mayor riesgo a presentar un mal pronóstico, como en este caso, o consecuentemente tener un desarrollo de sepsis. En base a esto, los componentes del score justamente ha basado en una alteración, uno, que el paciente tenga una manifestación del estado mental, como en este caso tener un signo tanto de alerta, y otro es respecto tanto a las frecuencias respiratorias,
que se encuentra de repente muy elevado y por ende va a ser indicativo de insuficiencia respiratoria o también una respuesta inflamatoria tanto severa. Y a través también, bueno, la parte más clásica referente a la presión arterial, lo que es cuando hay una presencia de una sistólica baja, que se encuentra justamente en estos casos, tanto menor o igual en caso de 90, y justamente ahí le damos la puntuación del score. Y esto justamente sugiere un estado tanto de choque o tanto de hipoperfusión tisular, perdón. La interpretación, si es que acá dotamos de 2 puntos en relación al score, es que justamente tengamos la presencia de una alteración del estado mental, incluso está asociado también lo que es un aumento significativo de una morbilidad, en estos casos de las pacientes que se encuentren con sospecha de sepsis. Entonces, prácticamente recordar que según el score SOFA trabaja 3 puntuaciones en función del estado de estado mental, las frecuencias respiratorias y en función al parámetro de la presión arterial en función acá a la parte sistólica. Por el otro ladito tenemos otra tablita que también se hace justamente el uso para estos casos. Es referente a las secuencias tanto sepsis y en esta tablita de score total de SOFA, pues va a haber visualizado en que mm, tratan de mediar como una forma de un sistema de puntuación claramente más detallado y claro, pues más complejo, pero recordar que en una situación de emergencia, entre tomar ambos scores, vamos a prevenir o vamos a preferir de cierta forma el score tipo de la tabla número 1. Pero ahí cabe señalar en este score de SOFA 2 pues acá este puntaje nos ayuda de forma a determinar, por así decir, la parte de la gravedad. La gravedad en relación también pues a si tiene el hecho de una enfermedad previa, un pronóstico que se da a través de la evaluación, sobre todo enfocándonos en 6 sistemas principales, que en este caso vamos a ver referente tanto a la respiración como el punto 1, la parte respiratoria, la parte de la presión. Entonces, aquí se va a medir lo que es la relación entre la parte de la presión arterial del oxígeno y la parte de la fracción del oxígeno inspirado. Entonces, si se tiene en función a esta relación, digamos, muy baja, va a indicar un tipo de insuficiencia de forma respiratoria. Viendo por el otro factor, tanto de coagulación, aquí nos vamos a enfocar en la parte de recuento de plaquetas en el cual la incidencia de tener plaquetas bajas indican coagulación intravascular diseminado, más visto como lo que es el SIP, o otros problemas relacionados acá a la coagulación. Otra de examinar, vamos a la parte tanto hepática y acá se está basando en la bilirrubina sérica. Y estos niveles que se encuentran elevados de bilirrubina justamente señalan un daño o un tipo de disfunción tanto hepática. Tenemos el otro factor del órgano importante de este sistema a nivel tanto cardiovascular y acá ven a nivel tanto de lo que es la presión arterial media como parte de este factor y también vemos a nivel tanto de las catecolaminas como cierta parte de la necesidad que estos vasopresores nos van a decir que aquí hay una función cardiovascular y por lo tanto de repente incluso no llegando a un estado de choque. Como punto 5 tenemos respecto a lo que es tanto el sistema nervioso central. A esto nos basamos como aquella escala de coma de Glasgow, en el cual se evalúa, bueno, digamos, la parte del nivel de los cocientes, de la conciencia, perdón, a nivel de las personas o del nivel de los pacientes. Es una escala que va desde la puntuación 3 hasta el 15, donde justamente el puntaje más bajo va a indicar una peor función a nivel tanto neurológico. En la parte, finalmente, la parte de la función renal, pues tenemos en relación a la creatinina sérica o tanto la parte de la diuresis. Y esto justamente revela en parte si es relacionado a la producción de orina, justamente nos va a decir cómo está la parte de función renal. Entonces, cada uno de estos sistemas mencionados, según la parte también de los órganos que están tomando en función, pues viendo la parte superior que nos dice la zona del score, la puntuación van a basarse de 0 a 4
y donde los puntajes más altos indican una mayor disfunción y un puntaje total elevado en esta escala justamente se correlaciona o nos informa que hay un mayor riesgo de mortalidad, sobre todo en pacientes ya sépticos. Bien, esto es justamente la parte de las dos tablitas que se hacen mención dentro de esta guía. Y ahora vamos a lo que es referente a factores de riesgo que se encuentren asociados. Entre ellos, justamente vamos a recordar que la sepsis como tal va a ser como una respuesta inmunitaria que de repente se ve afectado, desregularizado a un proceso de infección, lo que conlleva estados de disfunción orgánica. Justo en la tablita anterior hemos visto aquellos factores o aquellas disfunciones orgánicas que se puedan presentar. Entonces, dentro de las principales causas que también hay que reconocer como parte de la principal causa relacionada a la parte de la mortalidad materna, comprender estos factores de riesgo específicos para la sepsis van a ser vitales. Por ende, vamos a lo que es referente a factores tanto obstétricos, y en estos factores obstétricos tenemos a lo que es tanto una amiocentesis y otros problemas invasivos intrauterinos que se vayan a realizar. Esos tipos de procedimientos, para ser precisos, pues como lo que se, digamos, procedimientos que pueden introducir bacterias, tanto a nivel de útero, causan infecciones que puedan desencadenar en sepsis. El mecanismo de repente por estos procesos, como lo que es la ruptura de barreras naturales durante este procedimiento invasivo, por ende va a dar lo que es una entrada de microorganismos patógenos dentro de este entorno intrauterino. Ahora, otro es tanto lo que es el cerclaje cervical, como una especie tanto de una inserción de una sutura a nivel del cuello uterino, lo cual sí va a facilitar la entrada de infecciones. Parte del mecanismo de esta manera es que también hay riesgo tanto de infección por medio tanto del líquido amniótico o por los tejidos de formas circundantes. Tenemos la ruptura de membrana prolongada. En estos casos, sobre todo aquellos que son más de 18 horas, van a aumentar significativamente el riesgo de esta infección de forma intraamniótica. Acerca de los mecanismos, si tenemos unas membranas rotas, por ende permiten que las bacterias forman o suban de forma tanto ascendente desde la zona de la vagina, la parte externa, y entre hacia la parte interior hasta la parte del útero. En casos de trabajo de parto prolongado, pues en situaciones en las cuales se extiende más allá de lo normal, aumenta por ende el riesgo de infección. En situaciones con múltiples tactos vaginales, sobre todo aquellos que se van presentando con mayor de 5 tactos vaginales, este caso, de repente aquello que también más se repite en el ámbito tanto público, cuando aún incluso tenemos pacientes en la parte pública, un hospital, ingresa de repente el médico, ingresa con su interno, luego ingresa la obstetra, ingresa con interno, viene el especialista, viene otro tacto, y ahí como que situaciones que se abusan del momento y incurren en que estos tactos vaginales también desencadenen justamente este efecto de poder introducir más bacterias, en este caso a la paciente, más aún si de repente ha roto bolsas. El hecho de que tenga un tipo de trauma vaginal, lesiones, sobre todo al nivel del canal de parto, pueden servir como puerta de entrada para situaciones con infecciones. Pacientes, factores obstétricos con cesárea, especialmente en las que están en emergencia, tienen un mayor riesgo de infecciones, sobre todo de forma tanto postoperatoria. Por otro lado, tenemos los factores en el caso de la misma paciente, como factores personales. En este caso nos referimos al factor tanto por obesidad, que está asociado a un estado inflamatorio crónico y el hecho de tener una respuesta inmunitaria de repente algo más alterada. Tenemos la alteración a la tolerancia a la glucosa. Hay casos en los cuales los niveles elevados de glucosa en sangre pueden favorecer también a lo que es el crecimiento bacteriano y por ende deteriorar lo que es la respuesta inmunitaria. Y pacientes con antecedentes previos tanto de diabetes mellitus, también justamente este caso va de la mano. Alteraciones inmunológicas, a esto nos estamos refiriendo en enfermedades autoinmunes o deficiencias inmunitarias, van a aumentar la susceptibilidad a presencia aquí de infecciones. Tratamientos como inmunosupresor,
A esto nos referimos medicamentos que justamente suprimen a nivel del sistema inmunitario, como lo que es cuando hacen la indicación de corticosteroides, lo cual aumenta la infección. Desnutrición o anemia, en este caso, en función, esto es lo que va a afectar a nivel justamente de la función inmunitaria y la capacidad también de recuperación del paciente. Infecciones cérvico-vaginales, a esto nos referimos infecciones ya preexistentes a nivel del tracto reproductivo, pueden diseminarse o incluso también causar sepsis. Antecedentes de infecciones pélvicas, pues acá cuando tienen un historial previo de infecciones pélvicas ya recurrentes, por ende pueden ser que predispongan a infecciones futuras. Pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática, también hay cierto compromiso, como hemos visto en la tabla número 2 del score de SOFA, también está relacionado con ello. El uso previo de antibióticos de amplio espectro, digamos, puede alterar la flora normal, permite el crecimiento de patógenos resistentes. Entonces, esto a tomar en cuenta en función a los factores de riesgo que están aquí asociados. Ahora, vamos a la parte tanto de cuadro clínico y en este aspecto hay que ver aquellos sobre todo de signos y síntomas que van a causar síntomas característicos que empeoran con mayor rapidez. De este modo, justamente lo que es ocasionar posiblemente daños, claro, muy graves en estos órganos vitales que hemos visto en la tablita número 2, como a nivel pulmonar, a nivel de corazón, riñón, hígado, incluso a nivel tanto la parte fetal. Vamos a mencionar, por ejemplo, parte de los signos y síntomas, lo que es en relación a la fiebre, el hecho de presentar fiebre tal cual va a ser como una respuesta inmunitaria frente a un proceso de infección. La inestabilidad de una temperatura si es mayor de 38 o incluso menor de 36, de este caso, también refleja una respuesta desregulada a nivel del sistema inmune por presentar un proceso infeccioso. Tiene aquí lo que es taquicardia cuando hay una frecuencia cardíaca de 110 latidos mayores por minuto. Hay taquipnia cuando hay frecuencia respiratoria mayor de 24 latidos, en este caso por minuto. En el caso de una diaforesis, y acá me refiero sobre todo cuando la paciente manifiesta lo que es una sudoración tanto excesiva y puede ser una respuesta al aumento de la temperatura de forma corporal en casos que tenga mayor de 38 grados. Tenga la piel fría y húmeda, incluso marmonia en este caso, porque no logra lo que es tanto lo que es mantener la perfusión de ciertos a nivel tanto por el producto de acá de una vasoconstricción. Entonces, la paciente también va a manifestar lo que es náuseas o vómitos, am, como parte de un malestar, sobre todo de forma a nivel tanto estomacal. Va a haber una hipotensión, incluso por shock, presión arterial baja, síntoma de shock, añadido lo que es mareo o confusión. Va a haber una oliguria o anuria, en este caso sobre referido a la producción de orina, se encuentre o disminuido o incluso ausente. Presencia aquí este caso de dolor localizado, sobre todo en el sitio de la infección, en este caso. Alteración a nivel del estado mental, la paciente se muestra confundida, va a haber un estado de alerta, en este caso ya no es como una persona que está bien despierta, sino es más reducido. Y respecto, bueno, la parte de tanto de laboratorio, sobre todo cuando van a ustedes solicitar un hemograma, van a visualizar el nivel de leucocitos, van a ver también de repente a solicitar un cultivo positivo del sitio, sobre todo de la infección que esté en sospecha. Va a haber signos de hipoxemia, niveles bajos de oxígeno en sangre. Van a haber trombocitopenia en estos recuentros bajos de plaquetas, acidosis tanto metabólica, cuando hay una disminución del pH sanguíneo, aumento del lactato sérico, elevación en este caso de los niveles de lactato en sangre, el pH arterial bajo, cuando hay un signos tanto de acidosis con un pH arterial bajo, aumento en el caso del déficit de base, en este caso cuando hay una disminución a nivel de los bicarbonatos en sangre. Tenemos también lo que es creatinina sérica elevada, cuando hay un aumento en los niveles de creatinina en sí en sangre.
Y finalmente lo que son enzimas hepáticas elevadas, niveles altos de enzimas y la hiperglicemia referido a los niveles altos de glucosa. Entonces, identificando estos signos, relacionando lo que sí o sí solicitamos un hemograma completo y ahí podemos ver grandes de estos indicadores, añadido lo que es un cultivo sobre todo del lugar en sospecha del punto de infección. Por esta otra parte, estamos añadiendo respecto a lo que son ciertos exámenes de laboratorio, así como los casos anteriores, pero estamos viendo la parte diagnóstica. Quiere decir, la parte diagnóstica es que el paciente documente o presente lo que es todo este grupo en relación a la presencia de los síntomas, añadido pues a lo que es la parte de parámetros inflamatorios, parámetros hemodinámicos y tanto de perfusión tisular. Entonces, la infección o la forma diagnóstica completa sería en base a estos tantos cuatro parámetros que hay que tener en cuenta, como los que les he mencionado hace un momento, la fiebre, frecuencia cardíaca, la taquipnia, en este caso alteración en el estado mental, se muestra más confundida. La presencia de edemas incluso puede ser tanto de forma significativa y tanto lo que es la hiperglucemia. Dentro de la parte inflamatoria fue, según el caso anterior también que les acabo de mencionar, en relación a los leucocitos, reencuentro de glóbulos blancos, a veces para confirmar tanto los índices de inflamación, también la proteína sea reactiva o más visto como PCR en relación, y tanto la procalcitonina en este caso en relación al plasma. Cabe destacar que la procalcitonina en plasma es cuando hay esta elevación de niveles justamente del mismo, y esto nos indica un marcador de infecciones tanto por fuentes bacterianas o por el hecho también de confirmar una fuente por origen séptica. Tenemos parámetros tanto hemodinámicos, claramente va dedicado, va dirigido en función a este examen de sangre que se le solicita como parte inicial. Y acá refleja lo que es a nivel de una hipotensión arterial, que haya una saturación venosa mixta a nivel del oxígeno, y esto se refiere cuando indica una disminución del consumo de oxígeno a nivel de los tejidos, debido justamente porque ya está presentando un estado de hipoperfusión. El índice cardíaco va a ser mayor de 3,5 litros por minuto por metro cuadrado. Y acá es cuando hay un aumento en el gasto cardíaco en relación con el área de la superficie corporal. Dicen también lo que es tanto por una hipoxemia arterial, otro añadido lo que es también el referente a la oliguria, lo que es un incremento de la creatinina, anormalidades en la coagulación, anormalidades, por ejemplo, relacionado a lo que es el SIT, lo que es la coagulación intravascular diseminada y tanto por trombocitopenia en casos pues que se dé por, digamos, la reducción del número de plaquetas y la hiperbilirubinemia en relación a la elevación de los niveles justamente del mismo. Sobre la parte de los parámetros de perfusión tisular, solo nos hacen énfasis dos puntos, lo que es tanto la hiperlactatemia, en este caso es cuando hay una elevación de los niveles de lactato netamente en sangre, y esto nos dice, aquí hay presencia de una hipoxia tisular y el metabolismo anaeróbico debido justamente a este proceso anterior relacionado a lo que es una hiperperfusión. También tenemos lo que es respecto a la disminución del llenado capilar o del moteado, lo que solemos hacerlo cuando a veces como punto de primera instancia tenemos ahí el paciente y sobre todo para ver cuánto es el tiempo en este caso, de llenado capilar, si se mantiene o se hace más lento o lo vemos obviamente alterado. Parte de diagnóstico diferencial que también se menciona es referente justamente si no es tanto de un proceso de shock séptico o de sepsis, probablemente se debe a que surjan otros tipos de shock muy añadidos a cada uno de los presentes, sino que pueden ser por endes hemodinámicos, inflamatorios o de perfusión, como el que acabamos de ver acá. De forma general, lo que nos permite identificar
la parte inflamatoria, la parte hemodinámica y la parte de perfusión. A ello, si no es cada uno de estos presentes, puede ser por el eje de que sean otros tipos de shock que también pueda estar presentando, no necesariamente un shock séptico, según justamente el tipo de parámetro. Ahora bien, el tipo de shock, por ejemplo, les he colocado acá los cuatro tipos añadidos y el inicial, por ejemplo, está el famoso tanto hipovolémico, que el cual es cuando surge una pérdida significativa, ¿no? A nivel del volumen sanguíneo y tanto de líquidos corporales. Tenemos el punto 2 relacionado a lo que es el cardiogénico. Y bueno, esto ocurre debido cuando hay una falla a nivel del corazón para bombear la sangre de manera más efectiva. Tenemos por aquí también el punto 3, lo que es referente al distributivo, y este caso se caracteriza porque hay una distribución anormal del flujo sanguíneo al nivel de los vasos sanguíneos. Tenemos acá punto 4, lo que es tanto el obstructivo, bueno, acá resulta de una obstrucción física realmente a nivel del flujo sanguíneo. Por ejemplo, hablando de una embolia pulmonar, y en el casito anterior de un tanto distributivo, ahí se ve un poco más lo que es referente al séptico, el anafiláctico, tanto neurogénico. Bien, y en el caso del cardiogénico, punto 2, se ve más relacionado a lo que presentas cuando hay presencia por infarto, insuficiencia o arritmias. En el hipovolémico, bueno, más visto por hemorragias. Entonces, eso podrían aparte ver como el criterio de diagnóstico diferencial, tomando en cuenta los parámetros del cuadrito que es aquí presente. Bien, ahora la parte del manejo realmente también es bastante amplio y le he tratado de resumir lo mínimo posible. En este caso, claramente según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva de quien vaya a tomar, a manejar justamente el caso. Entonces, siguiendo esa línea, pues vamos a hacer mención, sobre todo siempre en la parte preventiva, la parte general, que a pesar que sea la parte inicial, la parte que vamos a recomendar luego de que pase todo ese suceso en el caso del paciente, pues uno es sobre todo el que conste tener una cabecera a 30 grados y en este caso se refiere de mantener la cabecera de la cama del paciente elevada en un ángulo más o menos de 30 grados. Parte del objetivo por el cual menciona eso en la guía es porque reduce el riesgo de aspiración o en caso de pacientes que, aparte de ser gestantes, tienen neumonía asociado justamente a este proceso, pues le va a permitir ese extra de favor. En transposición, entonces mejora lo que es tanto la ventilación y la oxigenación en el paciente. El lavado de manos realmente va a ser esencial en todos los casos, en todas las patologías, de ser necesario. Y tal cual, ¿no? Practicar regularmente, lavarse las manos, agua y jabón, el tiempo determinado, los pasos determinados. El lavado a nivel de la cavidad oral, con este caso la clorhexidina. em, Estos tipos de soluciones, como lo que se usan para enjuagar y limpiar la boca del paciente, disminuyes también lo que es la carga bacteriana de la cavidad oral. Entonces, produce lo que es reducir el riesgo de neumonía por aspiración, si de repente hay un caso complicado con la gestante con neumonía, o especialmente en pacientes que también incluso lo usan cuando están intubados o con ventilación mecánica. Dentro de las medidas también asépticas, como lo que es antes y después de cada procedimiento, no hay que olvidar la parte del uso de las técnicas estériles, uso de guantes, bata, mascarilla, desinfección de equipos, superficies, todo lo que nos permita tener un ambiente de trabajo lo más séptico posible y también brindándoles las medidas necesarias al paciente para que también logre mantenerse lo más séptico posible hacia la parte externa. Entonces, este tipo de medidas, así sean de parte preventiva, si sean muy de repente esenciales o lógicas para algunos casos, ayudan muchísimo en la parte de la forma de transmisión o de la acumulación en función a las partes, pues, digamos, por contacto de forma bacterial.
Bien, la parte tanto de la terapéutica respecto al manejo es realmente también bien amplio. Y trato de poner un poco la parte más esencial acá. Em, en este caso del manejo, cabe recalcar que él nos dice que hay que seguir el concepto de monitoreo y el manejo dinámico, la cabecera del paciente. O sea, toda la parte anterior que hemos visto, hay que tratar de añadirlo conjuntamente también con lo que estamos viendo ahora a partir de la parte terapéutica. Entonces, parte un inicial de ello, pues hay que hacer el manejo del shock séptico en las primeras 6 horas. Esto lo que implica es reconocer justamente el reconocer si es realmente un tipo de shock séptico o es otro tipo de lo que ya les había mencionado de la parte diferencial. Indican lo que es tanto la fluidoterapia, que esté ajustado a objetivos específicos, ahí conjuntamente lo que van a añadir, lo que es la terapia tanto antibiótica. Antibiótica tanto de forma empírica, digamos acá la eliminación de fuentes de infección. Por eso le estamos añadiendo, estamos recomendando tanto el uso de tanto lavarse las manos con agua y jabón, claro, la clorexidina y esos elementos que nos va a ayudar. El número acá de biomarcadores se han propuesto para lo que es ayudar a reconocer el shock séptico de forma temprana. En caso que ya hemos identificado shock séptico, la fluidoterapia va a ser de forma enérgica. En caso de un retraso en el inicio del tratamiento con antibiótico, sobre todo adecuado, se va a asociar a un mayor riesgo de muerte. Iniciamos tardíamente, el riesgo de que la sepsis se complique va aumentando. La dosis de llevar los que son los inotrópicos a titular, pues tienen rasgos referenciales, los cuales acá vamos a valorar también en función de monitoreo hemodinámico, si es así invasivo, de ser posible o si sus efectos adversos puedan incluso presentarse. Ahora, digamos, las decisiones de este periodo van a incluir la posibilidad de dar a la paciente reanimación con más fluido, de darle terapia hemodinámica adicional, de brindarle lo que es terapia complementaria y antibióticos, am, y así continuamos con el uso también de corticoides que, bueno, bueno, en parte duda incluso, podría ser beneficioso en pacientes con shock refractario por su caso del beneficio en la reducción de días de shock. Ahí hace la determinación el uso tanto de vasopresores, estancias, tanto cuando los mandan a cuidados intensivos o los días que vayan a estar con ventilación. Y bueno, su uso debe ser individualizado, ¿no? No debe de abusarse y determinarse que todos van a utilizar corticoides. Bien, ahora tenemos la parte tanto de resucitación inicial, digamos, la medida previa a ello es que en relación a la reanimación eficaz temprana, si ya le hemos brindado el aporte líquido, que es como tal crucial para lograr estabilizar a un paciente con este caso, sobre todo para balancear a nivel de una hiperperfusión tisular que está producido, o en este caso inducido por una sepsis. Para mejorar este manejo de líquidos, se han dado medidas dinámicas que van a establecer si un paciente requiere de líquido adicional, las mismas que se han demostrado precisión diagnóstica para predecir cuáles serán los pacientes que responderán mejor a un aporte de líquidos a través de un aumento del volumen sistólico. Entonces, estas técnicas van a abarcar digamos, a la elevación pasiva de las piernas, vamos como primer paso. Los desafíos, sobre todo en relación acá a los líquidos, en esos casos con mediciones de volumen sistólico y las variaciones acá en presión sistólica, pues nos vamos a función tanto de la presión del pulso y acá el volumen sistólico para estos cambios que se estén dando por esta presión que se va generando. Justamente vamos a determinar y vamos a iniciar con lo que es tanto tener el hecho de comenzar inmediatamente el tratamiento y la reanimación de la sepsis del shock séptico, ya que son tanto de emergencias médicas. En el caso de la reanimación de una hipoperfusión inducida por sepsis, se recomienda administrar al menos 30 miligramos por kilogramo de líquido cristaloides intravenoso durante las primeras 3 horas.
Después de que, después de que se le haya realizado lo que es la reanimación inicial mediante este aporte de líquido, van a continuar con la administración de líquidos adicionales. Y claro, se debe de guiar por, en este caso, el punto 3 por frecuentes reevaluaciones para ver el estado hemodinámico. Y a esto nos incluimos con lo que es hacerle la valoración de funciones vitales, la saturación, la presión y, bueno, también viendo tanto cómo va cambiando el estado hemodinámico. Por el otro ladito, tenemos tanto a la terapia antimicrobiana y aquí administramos justamente antimicrobianos intravenosos y deben hacerse tan pronto como sea posible después de que hayamos reconocido la sepsis y el shock séptico, sobre todo dentro de la primera hora hasta lo máximo de la primera 2 horas, pero en general la primera hora como tal. En los pacientes que sospechemos de sepsis o shock séptico, se recomienda realizar lo que son cultivos microbiológicos, incluyendo también lo que es la llamada tanto hemocultivo. Si digamos, hay un acceso vascular es limitado, hay que administrar muchos fármacos, bueno, aquellos que tengan un acceso vascular limitado. Podemos administrar en bolo o infusión rápida, y lo cual va a ofrecer también más ventajas. Mientras que se logre claramente buscar y establecer otra venita y luego de ahí poder colocar su vía y dejarlo permeable. Em, Otra recomendación es que se recomienda terapia empírica de amplio espectro. A esto nos basamos en el uso para antibióticos con lo que es bacterias, hongos y virus. Puede ser el uso de uno o más antimicrobianos para pacientes que puedan presentar sepsis. Realizamos esta terapia y una vez que se ha identificado el patógeno y su sensibilidad y su mejoría clínica para el paciente, se sugiere una terapia combinada, pues al menos 2 antibióticos de diferentes clases. Ahora bien, a la parte tanto de terapia de fluidos, acá nos basamos en que se recomienda hacer una sobrecarga de líquidos durante la continuación de esta administración, tanto tiempo como los factores hemodinámicos nos permitan seguir mejorando. Recomendamos también la parte, el uso de cristaloides, ya que son líquidos de elección para lo que es la reanimación y el subsiguiente reemplazo del volumen intravascular en pacientes que estén presentando sepsis y shock séptico. En casos de hacer la reanimación con fluidos en pacientes con sepsis y shock séptico, se sugiere el uso de cristaloides balanceados o tanto solución salina. Tenemos medicamentos vasoactivos también para su uso, en el cual recomiendan lo que es la norepinefrina como un vasopresor de primera elección. Se sugiere también que agreguemos lo que es la vasopresina, pero hasta 0,03 microunidades por minuto, o la epinefrina en lugar de la norepinefrina, con la intención de elevar justamente la presión arterial medial como una parte de valor objetivo, agregando también la parte de la vasopresina para disminuir en función a la otra dosis de la norepinefrina. Se sugiere usar dopamina como un vasopresor alternativo a la norepinefrina solamente en pacientes, bueno, altamente seleccionados, por ejemplo, aquellos con bajo riesgo a dar un ataque de arritmia o bradicardias absolutas e incluso tanto relativas. La otra parte es respecto al uso de lo que es tanto el corticosteroide, y en este aspecto se sugiere que no utilicemos lo que es la hidrocortisona para tratamientos en pacientes con shock séptico. En casos que la reanimación adecuada con líquido y vasopresores logre restaurar esta estabilidad hemodinámica. Caso contrario, que no se logre restaurar justamente esa estabilidad, se va a sugerir la administración de 200 miligramos por día de hidrocortisona. Y al respecto de lo que son los hemoderivados, se recomienda de lo que es transfundir glóbulos rojos cuando la hemoglobina sea menor de 7 gramos por decilitro en adultos. Claramente en ausencia de circunstancias extenuantes como lo que es una isquemia miocárdica,
la presencia de una hipoxemia severa o una hemorragia aguda. Asimismo, se sugiere no utilizar plasma fresco congelado para corregir anomalías de coagulación en la ausencia de sangrado o previo a procedimientos invasivos. Aquí les estoy dejando una tablita, justamente que ya lo podrán ver con mayor detenimiento según el tipo de origen de infección, que el cual, por ejemplo, solo para mencionarles, en situaciones con coriomionitis, los antibióticos tanto recomendados por la guía es referente a lo que es la ceftriaxona, clindamicina, y lo que debemos hacer es agregarle cobertura anaeróbica con la indicación de metronidazol si se requiere parto por cesárea. Entonces, solo para tener en cuenta en este caso, eh, además que claramente su objetivo de ese caso de coriomionitis es tratar la infección intraamniótica, protegiendo tanto a la madre como en el caso del feto. Y otro ejemplo, tanto en situaciones por endometritis como lo que es el uso de la ampicilina, gentamicina y metronidazol o clindamicina. Justamente en este caso, relacionado para lo que es, digamos, tratar infección a nivel de revestimiento del útero, claramente posparto, también incluyendo a este caso lo que son tanto las bacterias anaeróbicas. Entonces, esto para tener en cuenta preparto o durante la fase gestacional, trabajo de parto, y esto para tener en cuenta la etapa puerperal. Eh, a otro más hay que ver como parte de signo de alarma durante el momento del tratamiento que se va llevando a cabo es respecto al deterioro neurológico, disminución del score de Glasgow. Justamente esto lo tenemos en la tablita número 2 que les había mostrado al inicio, el desarrollo de múltiples disfunciones que se vayan desencadenando, por eso que se va a ir evaluando cómo va la respuesta al estado por la parte, la conciencia en el caso del paciente, cómo va a nivel también de la parte hemodinámica. Hay oligoanuria, hay retención de azuados, en el cual sugieren la hipertensión abdominal. Hay presencia por hipoxemia y desarrollo acá de nuevos consolidados pulmonares. Se pueden añadir enfermedades pulmonares, muy aparte de pasar por estos procesos infecciosos. Y bueno, la parte tanto por abordaje multidisciplinario, hay que no dejar de lado, recordando que la parte de la intervención ante situaciones justamente por algún tipo de emergencias, tanto obstétricas, es que vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario, como estamos los obstetras, los ginecólogos, especialistas en enfermedades infecciosas, en el cual sobre todo estos especialistas tienen experticia en el diagnóstico, tanto en el tratamiento, incluyendo lo que es la selección de antimicrobianos. Los neonatólogos gestionan complicaciones infecciosas que puedan desencadenar en el recién nacido. Microbiólogo clínico, tenemos también lo que es enfermeras especializadas, farmacéuticos y especialistas tanto en cuidados intensivos, que sobre todo nos apoyan bastante en la parte de manejar casos severos en situaciones de sepsis o infecciones que requieran un mayor monitoreo y tratamiento de unidades de cuidados intensivos. Parte punto 2, tanto respecto a un diagnóstico temprano y hacer una evaluación continua. Acá nos estamos refiriendo a lo que es hacer un monitoreo materno-fetal como parte de una evaluación continua. Evaluamos el bienestar materno y tanto el bienestar fetal por medio de ayudas diagnósticas en este caso. Aquí nos basamos al uso de el monitor fetal, el uso de la parte del ecógrafo, el uso también tanto de análisis bioquímicos que también vienen de la mano. Además de ello, pruebas de laboratorio, ¿no? Tanto como lo que es hemocultivos, cultivos de fluidos corporales. A esto nos referimos a nivel de orina, líquido amniótico. Acá también van las pruebas de PCR para identificar más rápido los patógenos. Evaluaciones clínicas, acá justamente para regular los signos tanto vitales y parámetros clínicos, como que serían a nivel tanto de temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial
y la detección temprana de signos de infección o tanto por sepsis. Bueno, parte adicional a ello, claramente nosotros también gestionamos lo que es el tratamiento conjuntamente con el equipo, tratamiento y manejo terapéutico. A eso cuando le decimos qué tipo de antibiótico va a llevar su caso, cómo seleccionarlo, según el resultado de cultivo y de sensibilidad que haya salido. El manejo, en este caso de soportes, nos referimos a los líquidos intravenosos, oxigenoterapia, manejo del dolor, según sea necesario también. Si es que se le hacen algún tipo de cirugía, procedimientos invasivos, intervenciones quirúrgicas, como lo que es tanto cesárea, para situaciones para mejorar infecciones que no responden al tratamiento y entonces ponen en riesgo la vida de la mamá y del bebé. Como parte final, hay que igual hacer la recomendación respectiva, tanto por prevención de infecciones, como vimos el apartado inicial que decía el uso de la cabecera, el uso de enjuagues tanto bucal, el uso clorexidina en este caso, y lavado de manos, que también no pasamos desapercibido, porque haciéndole justamente lo que es la higiene y la asepsia, implementamos mejores protocolos para tener un ambiente más cuidado y educando conjuntamente también lo que es a nuestro paciente, ¿no? Le informamos sobre la importancia de la higiene, la adherencia en situación de pautas por vacunación, la identificación temprana de síntomas de infección y tanto la profilaxis antibiótica en situaciones de alto riesgo, como las que de repente vayan a entrar a una cirugía o casos de rotura prematura de membranas. Bien, esta es tanto la parte, digamos, que hemos concluido, tanto en el abordaje multidisciplinario respecto a las infecciones que se puedan manifestar, recordando que somos todo un equipo complejo que igual vamos a abordar y vamos a ayudarnos de manera conjunta, porque nuestro propósito justamente es el paciente. Y bueno, la colaboración entre diferentes especialistas y la implementación de mejores estrategias, tanto medidas de cuidados como medidas preventivas, nos va a permitir también al que manejo respectivo y el diagnóstico se puedan hacer con mejor determinación. Entonces, garantizamos de forma final lo que es una mejor atención segura, efectiva para nuestros gestantes y también para el bebé. Recordando que parte de nuestro propósito va dirigido hacia el binomio principal, que en este caso es gestante y es bebé, ambos casitos. Muy bien, no sé si hasta el momento que estamos aquí culminando la sesión sobre sepsis y ahí les estoy también dejándole la referencia del sitio de donde se está sacando la información para que lo puedan leer, porque realmente la parte del manejo es bien amplio. No es nada cortito. Igual, a ver, lo voy a compartir en un link igualmente. Ahí les he pasado el link respecto a la guía que se está haciendo uso. Es bastante amplia y se van a dar cuenta cuando lo revisen. Ingresan al link en la página 182, me parece que está justamente el apartado de sepsis para que lo puedan revisar con mayor detenimiento. ¿Algo más en que les pueda apoyar o ayudarles respecto a la sesión de hoy día?
Bien, siendo así el caso, igual les agradezco su permanencia y espero que revisar el material y obtener también el material de presentación sea beneficioso para ustedes y puedan justamente ampliar mucho más el conocimiento en base a, sobre todo, guías actualizadas que vayan saliendo. Muy bien, que tengan una excelente noche, revise y cuando guste una próxima presentación. Cuídense un montón.